que ya nos acompaña Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Respública. Álvaro, gracias por acompañarnos en este día tan importante en materia internacional, ¿cierto? Ya, feliz de estar con ustedes, Valentina e Iván. Álvaro, partamos poniéndole la mirada. Evidentemente los swing states ya están completamente descritos, ya sabemos que son estos... Mira, ya sabemos tanto de esto, yo creo que ustedes también en su casa se han ido interiorizando de lo singular que es el sistema de votación norteamericano, lo único, claro. No hay otro sistema igual en el mundo, pero dentro de estos 7 swing states que van a decidir la elección, se ha llegado a una cierta conclusión viendo los pools de encuesta, y hoy día lo conversábamos fuera de micrófono, los pools de encuesta hacen un promedio y hoy día Kamala Harris llega con un 48,6% según los promedios de la encuesta y Donald Trump con un 48,5%, es decir, es una décima. ¿Por qué Pensilvania es tan relevante y qué es lo que podría pasar allí? Mira, Pensilvania se vuelve relevante primero porque de todos los estados bisagra es el que entrega más electores, 19. Por lo tanto, esto podría precipitar la elección. O sea, tanto para Kamala Harris como para Donald Trump, porque si partes tú haciendo el recuento de votos desde la costa este, si alguien... ¿Qué es lo que deberíamos empezar a ver a partir como de las 9, 10 de la noche, más o menos? Más o menos 9:30, más o menos, sí. sí, correcto. Si alguien gana... Supongamos un escenario de recuento rápido y sin mayor dificultad, Georgia y Carolina del Norte, cualquiera de las dos campañas que además gane de esos dos estados, Pensilvania queda con 270 votos en el colegio electoral, considerando los otros estados que no son competitivos. Entonces, por eso es tan relevante Pensilvania. Lo segundo, porque en este ciclo electoral, de los 7 estados bisagra, Pensilvania es el que ha estado más estrecho y el que ha ido de uno y a otro sostenidamente en el tiempo. En contraste, por ejemplo, con Arizona, que Arizona se ha mantenido. ¿Qué pasa con Pensilvania que ha estado tan cambiante? ¿Cuál es la característica de Pensilvania? Ya. Lo que pasa es que Pensilvania es un estado que se extiende desde la costa este hacia el medio oeste. Por lo tanto, en la práctica tú tienes a lo menos 2 regiones muy distintas electoral y socialmente hablando. Hacia la costa este te encuentras con Filadelfia y los suburbios de Filadelfia, que son mayoritariamente asociados al mundo universitario, a centros culturales potentes, a profesionales y a jóvenes profesionales. Pero a medida que mueves hacia el oeste, vas entrando en el antiguo cordón industrial acerero y siderúrgico, propiamente tal, de los Estados Unidos. Muy golpeado económicamente. Muy golpeado, y parte importante de este concepto también del montañés, el hombre rural, el hillbilly, que ha sido tan famoso ahora por el libro del vicepresidente J.D. Vance. Entonces, son en la práctica 2 mundos muy diferentes. Y en eso puede estar la diferencia. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú revisas la trayectoria de votación de Filadelfia en los últimos 20 años o en las últimas 5 elecciones, como tú quieras plantearlo en el siglo XX, Filadelfia es un bastión electoral para los demócratas. Hace años que no se elige un alcalde que no sea demócrata. Los diputados que representan una parte o más de Filadelfia son demócratas. Y los demócratas obtienen márgenes presidenciales 70-20, 70 y algo, 19%. Ahora, Álvaro, sin ánimo de hacer una caricatura ni tratar de generalizar demasiado, pero si uno tuviera que tratar de graficar quiénes votan por Trump y quiénes votan por Harris, ¿dónde están las fortalezas de uno y otro? Mira, sin caricatura. Yo escuché mucho diciendo que si veíamos temprano mucho hombre de clase media votando, probablemente era una buena noticia para Donald Trump. Pero depende dónde. Claro. Es que eso, por eso, tratemos de caracterizarlo sin caer en caricatura. Sí, yo creo que para estos efectos lo mejor es caracterizar los 3 tipos de condados. El condado urbano, el condado suburbano y el condado rural. El condado urbano, el margen de apoyo a los candidatos demócratas está en torno 60-30 o 60 bajo 30. O sea, 60 para los demócratas, bajo 30 para los republicanos. Eso en el mundo urbano. El mundo urbano. En el caso de Pensilvania, sigamos con el estado, Filadelfia y Pittsburgh, las 2 ciudades más importantes. Pittsburgh, corazón acerero. También tienes después estos condados suburbanos, que es la típica imagen que vemos a través de las sitcoms y de otras series o de las películas, que son estos lugares que están cerca de la ciudad. Siempre tienes a vista en los suburbios. Los suburbios, que son en el fondo zonas de transición, donde hoy día, y esto no ha cambiado, la pelea es más bien 50 y 50 en opción y preferencias por republicanos y demócratas. ¿Qué marca la diferencia al final del día? ¿Quién es el candidato? Trump, el 2020, tuvo un mal desempeño en los condados suburbanos. Y luego tienes el mundo rural.
que en el mundo rural se ha invertido con el paso de los años y se dio vuelta completamente la figura y hoy día es un 60-20 o 60-30 a favor de los republicanos. Entonces, en el ejemplo que tú decías, cuando vemos mucho hombre votando, depende. ¿Dónde? Porque si es mucho hombre votando en Pensilvania, yo te podría decir, no va a alterar la estructura probablemente del resultado a favor de Kamala Harris en esos condados. Si es un hombre votando de media edad en un condado rural, tampoco. ¿Dónde podría cambiarlo? En un condado suburbano. Ahí podría marcar la diferencia radical. Lo mismo las mujeres, ¿eh? Ahora, escuchaba una entrevista tuya, Álvaro, hablabas de un votante oculto Sí, claro. de Donald Trump. ¿Cómo es eso? Ya. ¿Quién sería? ¿Dónde estaría? Bien. ¿Lo beneficiaría en estas elecciones? Bueno, ese votante oculto mayoritariamente podría estar en los condados suburbanos. ¿Por qué? Porque en esto hay que ser muy categórico, pero tomando las palabras de Iván sin caricaturizar. Ya. Porque efectivamente es muy poco probable que haya voto oculto en la ciudad. En la ciudad, con nuestros márgenes 70-20 a favor del candidato demócrata, en este caso Kamala Harris, probablemente la gente que es republicana lo dice y no tiene problema y sabe que va a perder. Perdón, Constanza, cuando estaba hoy día al mediodía. Filadelfia. Sí. Claro, en Filadelfia, ella estaba entrevistando. Solo Kamala. De manera, Claro, de manera claro. random, al azar, no Sí. tiene ningún Claro, valor claro. estadístico, pero periodístico sí. Y con todas las personas que hablaban, eran gente muy joven, Sí. Eran algunos muy votantes jóvenes. por primera vez, y todos eran Kamala. Porque estabas en Filadelfia. Claro, en la en la ciudad. ciudad. En la ciudad. Corresponde a lo que tú señalas. Ya, pero si te mueves al condado suburbano, ahí hay muchas personas que no les gusta la personalidad de Donald Trump, Ya. pero que están dispuestos a votar por él, y ya lo hicieron una vez, el 2016 o el 2020, gente que cambió, que está dispuesto a hacerlo por las propuestas en materia de reducción de impuestos, límite de guerras extranjeras, disminución de algunas agencias del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un voto oculto, tanto de hombres educados, que mayoritariamente tienden a votar demócratas, como también de mujeres. Porque lo que nosotros vemos hoy día es que, claro, hay una brecha entre el voto femenino y masculino que puede ser hasta 20 puntos, correcto. Pero en un suburbio, donde el equilibrio de fuerza es casi 50 y 50, tú no necesitas ganar 60-40, simplemente necesitas que un puñado de votantes no vote por los demócratas. Y eso para Donald Trump es voto oculto, ya sea porque dejan de ir a votar, el voto es voluntario, o porque votan por él. Hay una novedades. información, sí, hay novedades. Vamos a ir a la red social de Donald Trump, la Perfecto. propia, que es Truth. Truth. Y mira lo que está poniendo. Él dice que mucha gente está hablando de un masivo engaño en Filadelfia y naturalmente esto es bien, Álvaro, es bien coincidente con su discurso previo. Él ayer hablaba de un triunfo arrollador, creo que ese fue el concepto que utilizó, pero advertía, y quizás lo que decía la ex canciller, ahí me hace un poco sentido lo que decía Antonio Rejola, el riesgo de que se vaya debilitando la institucionalidad. Porque recordemos que, de acuerdo a Donald Trump, si uno sigue lo que él dice, este actual gobierno, el de Biden, es un gobierno ilegítimo porque él sostiene que le robaron la elección. Si él ganó. Que él ganó la elección. Y lo que está diciendo ahora, a través de su propia red social, es que ya hay denuncias masivas, esto lo dice Trump en un posteo propio en su propia red social, que da cuenta de lo mismo. ¿Qué riesgo ves tú allí? ¿O ves que detrás de este post en lo particular puede haber algo de realidad? ¿O es una fake news como el candidato hemos visto normalmente es bastante pródigo en aquello? A ver, yo creo que el problema radica en lo siguiente. Cada vez que Estados Unidos ha tenido más de una vez en su larga historia de elecciones problemas con el recuento de votos. Ha tenido en distintas ocasiones. Quizás la más famosa para una generación completa, en la que yo me incluyo, fue el recuento de votos en la elección presidencial de Florida el año 2000. Bush Gore, que se terminó Sí, eso resolviendo fue en la Corte Suprema. a la Corte Suprema y fueron 545 votos de diferencia. ¿Qué sucedió entonces? Después de ese resultado de la elección, Florida se reunieron las autoridades, el gobernador, la legislatura, y determinaron que era una vergüenza para ellos haber estado involucrados en esto y realizaron un proceso de reforma electoral. Hoy día Florida es el segundo estado en población en número de votantes y por lo tanto envía 30 delegados, solo lo sobrepasa California, pero Florida es un estado que tiene la capacidad de tener en un tiempo récord de 2 a 3 horas desde que se cierra el escrutinio, contabilizado del 95 hasta el 99% de los votos, y nunca más volvió a tener un problema de esta naturaleza. ¿Qué ocurre con Pensilvania? Pensilvania no realizó una reforma con posterioridad. Y esto es lo que da pie. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el problema de lo que esto... ¿Por qué está este tipo de posteos del expresidente? Porque ¿qué pasó el 2020 en Pensilvania?
En Pensilvania se votó en números históricos, récord, como en todos los otros estados, en plena pandemia, voto anticipado. Y en particular, el voto por correo postal. Hay dos modalidades: general, correo postal, Sí, voto anticipado en voto persona. personal. Mayoritariamente fue voto por correo postal. ¿Qué ocurrió? El estado de Pensilvania, y en especial la Secretaría de Estado, que es la que lleva las elecciones, nunca se había enfrentado a ese nivel de votos por correo postal. Y además, por ley, ellos cuentan los votos de correo postal después de tabular y contar los votos del día de la elección. Pero disculpa lo que te interrumpa, pero es que en el posteo de Trump eso- el ve dolo. Exacto. Claro, por eso- no demora. Claro, no porque- demora. Es que él nunca ha visto demora. Por porque eso digo, es el muy- argumento... y por ahí yo también rescato las palabras de la ex canciller Urrejola cuando dice que lo que está en juego en el fondo es cuánto entre otras cosas que están en juego, claro. según de acuerdo a lo que decía, cuánto se fortalece la democracia, cuánto Sí, claro. se debilita la democracia, porque una cosa es decir, mire, atención, está lento el conteo, o Eso es atención, otra cosa. y es muy distinto claro. decir acá hay un fraude masivo. Claro. Bueno. Él habla cheating, están robando, Claro. están Mira, mintiendo. en el periodo del 2020 en adelante se han demostrado algunos casos de fraude, pero no masivos, y no en Pensilvania. Se demostraron en Arizona y en otros lados. Se condenó a algunos operadores de campaña del Partido Demócrata en Arizona. ¿Fraude de qué tipo? Correo postal, porque en el fondo Ya. ibas a los hospicios o a los hogares de ancianos, registrabas a la gente y solicitabas el voto por correo postal. Entonces tu domicilio es tu residencia de ancianos, tu hogar, te llega el voto y ¿qué pasó? Que se condenó a una persona porque esa persona en el fondo hizo lo que se denomina en la jerga de los Estados Unidos una suerte de cosecha de votos, porque tomó todos los votos que pidió, los marcó y los depositó. Y eso es lo que Donald Trump ocupa como argumento para hablar de trampa. Ese es el origen de esto. Eso ha sucedido, por supuesto. Sucedió en Arizona, sucedió. Pero, por ejemplo, lo que no sucedió, o por lo menos no fue demostrado, ¿cómo se llama esto? Sin espacio para duda, no fue demostrado, y esto es muy importante, que hubiera un problema con las máquinas y los software. ¿Qué pasó ahora? Ese posteo tiene el origen que el propio Pensilvania informó que hubo problemas con el software en un condado que estaba votando. Pero no, y de es ahí se pescó. arriesgado esta actitud Pero por supuesto. que toma Donald Trump Pero por de finalmente poner en tela de juicio Pero- la democracia. Lleva a un punto de tensión las elecciones. Pero por supuesto, lo que ocurre es que en el fondo eso estamos sujetos porque tenemos una desconfianza institucional creciente en las democracias occidentales. Piensen lo que pasó en Chile con la votación en 2 días. Sí, Y ahí va mi punto. O sea, yo creo que eso... ¿Lo podemos mostrar de nuevo? Es que ¿sabe lo que pasa? Lo que me parece, no sé si podemos en dirección... Está ahí. Ahí está. Lo que pasa es que no podemos dejar, Álvaro, estamos con Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República, no podemos dejar de recordar que a propósito del proceso electoral anterior, cuando Trump, cuando Trump dice yo gané las elecciones, soy yo el presidente electo, no Sí. Biden, el asalto al Capitolio. Recordemos que hay una investigación penal allí. Entonces, evidentemente, en un escenario donde se ha ido polarizando la política norteamericana, lamentablemente, donde muchas veces el debate ha ido al barro directamente, porque cuando tú ya haces el ataque ad hominem a la persona y no al argumento, que lo parte probablemente haciendo Trump, pero que también la candidatura de Kamala Harris ha subido muy rápido a ese Muy cargo. rápido, Muy rápido. demasiado. De hecho, ella le dijo, yo como fiscal ya sé lidiar con delincuentes, entonces no me sorprende. Entonces, claro, evidentemente él es el gran, si tú quieres, propagador de esto, pero del lado demócrata también se han ido subiendo con algún grado de incomodidad, pero lo han hecho. Te lo pregunto porque hoy día el ambiente está muy polarizado. De hecho, a nosotros nos tocó estar en el proceso electoral anterior. Tú estuviste Sí. en el asalto al Capitolio. Cuando asumió Joe Biden, sí. Constanza hasta ahora. Y los tres que hemos estado en terreno hemos visto que en Washington, de una manera además bien poco habitual, se ha enrejado el comercio, se cierran antes los locales, se llena de policía, se cerca para que la gente no transite, lo cual uno diría no es propio de una democracia estable como Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo que tú ves en esto? Ya. Lo primero, el riesgo es que esto contribuye a una ¿Exacerbación? Pero yo quiero hacer un punto que me parece muy relevante, Sí. porque tú diste en el clavo. Una cosa es que el nivel de la discusión esté En el barro. en el barro, en lo históricamente más bajo, con descalificaciones personales, y no estamos discutiendo en Ni cuanto programa, ni ni- programa. Pero yo lo que sí hago el contrapunto, Iván, es que la política y la sociedad de Estados Unidos, desde su fundación como nación, es polarizada. Sí. Y eso es una diferencia
con el resto de todos los otros Pero sistemas democráticos. ha habido épocas donde los debates son bastante más luminosos. Pero eso tiene que ver con el nivel de los candidatos, Por supuesto. no con la polarización. Sí, porque, sí, no, porque, pero por ejemplo, te digo, claro, ha habido, y uno ha visto debates anteriores Por o supuesto. campañas anteriores donde el nivel de la discusión tiene que ver con cómo se recupera la economía norteamericana, Estamos de acuerdo. cuál es el rol de Estados Unidos pero ahí frente al la- multilateralismo. Pero acá cuando tú a uno le dices delincuente y el otro le dice subnormal, Sí, y no sé claro, qué, claro. estamos hablando de porque si tú ves, si mi futuro presidente o mi futura presidenta habla así, bueno, yo al que tengo al lado que piensa distinto no lo veo como un adversario, lo veo como un enemigo. Bueno, es que ese es el problema, porque a eso voy yo. No es polarización, es el nivel de la política. Porque la polarización, como te digo, Estados Unidos la ha tenido siempre. Y es de contraste. Ahora, piensa tú que esto no solamente... Claro, nosotros vemos la declaración de Donald Trump y es alarmante, pero no nos olvidemos que cuando tú das estos ejemplos, el presidente Biden ha tenido que salir a dar explicaciones. Lleva una semana por el comentario de que quienes apoyan a Donald Trump en las urnas y el MAGA son basura. Y no nos olvidemos el comentario de Hillary Clinton en el 2016 de la cubeta de seres deplorables, refiriéndose a los partidarios de Donald Trump. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema del nivel de los candidatos y el nivel de la política. Pero no es la polarización en sí. O sea, no olvidemos que en el fondo hay etapas de la historia de Estados Unidos donde los niveles de polarización fueron tan grandes que llegaste a la guerra civil. La guerra civil fue un problema de polarización. Perdón, que llegaste política. a matar presidentes, como en Estados Unidos ocurrió en más de una oportunidad. Pero, por ejemplo, entonces, pero ¿qué te quiero comentar yo? La diferencia de esta vez, y estoy de acuerdo con eso, es el nivel. Y eso marca el contrapunto, porque ya no es una política institucional, sino que es una política personal y de descalificación. O sea, al final del día, millones de ciudadanos con derecho a voto están concurriendo hoy día a las urnas a votar por Donald Trump o por Kamala Harris porque detestan más al otro. Y eso es un signo preocupante en una democracia. Claro. Porque no estás votando por lo que él propone necesariamente, sino que es mi evaluación negativa o mi aversión a Donald Trump es tanto que yo voto por Kamala Harris o viceversa. Y eso es preocupante. ¿Esta polarización puede generar mayor participación? Sí. Por ejemplo, porque lo que vemos es que cuando Sí. las elecciones están polarizadas llevan más votantes, ¿no? Sí, sí. Hay más en juego. Hay más en juego. Mucho en juego. O el votante siente que Pero está más también en se juego. explica por el sistema, Valentina, de Estados Unidos, que sigue siendo un sistema bipartidista. Entonces, cuando tú tienes dos opciones y tienes polarización y es voto voluntario, se energizan las bases. Y las bases son la mitad o el 70% de lo que puede explicar tu triunfo en una elección. O sea, por ejemplo, cuando Kamala Harris, la gente pregunta por qué sigue yendo a Filadelfia si Filadelfia es una zona muy segura y lo hemos estado conversando en este programa. Bueno, porque a lo mejor ella tiene que netear una fuga de votos de condados suburbanos o de condados rurales y necesita que ese neteo se produzca de donde puede sacar más votos. Energizar las bases. Energizar las bases, que están en Filadelfia, que están en Pittsburgh. Entonces, claro que genera más participación. Conversábamos en off con Iván, la última elección participó cerca del 70% del padrón. Debería estar lo mismo. Deja preguntarte por eso. Si vemos bajos niveles de abstención, o poniéndolo en positivo, si va mucha gente a votar, con voto voluntario como en Estados Unidos, Sí, claro. y mucha gente a votar es más del 60%, eso es mucha gente, 65, Sí, claro. 70, y todo lo que esté por sobre eso es bastante impresionante. ¿A quién favorece en general la mayor participación? O te lo pregunto al revés. ¿Dónde ha habido más abstención, los republicanos o los demócratas? ¿O la persona que tiende a votar republicano o la persona que tiende a votar demócrata? ¿O eso también está neteado? Se netea. Pero en esto voy a dar algunas luces que pueden ser útiles. Lo primero, en este caso, probablemente la irrupción de Kamala Harris como candidata frenó una mayor abstención demócrata después del debate del presidente Biden. Okay. O sea, si tú revisas lo que fueron los resultados de las encuestas post-debate, pero también la discusión política del liderazgo demócrata, Nancy Pelosi, Barack Obama, Chuck Schumer en el Senado, la razón por la que sacaron del ticket al presidente Biden no era porque estaba perdiendo necesariamente, sino que era porque no iba a tener la capacidad de energizar a la base, que es lo que necesitan como piso para ganarle a Donald Trump en un lugar como Pensilvania. Y por ejemplo, en Pensilvania, en el condado donde se sienta la ciudad de Scranton, otrora también ciudad siderúrgica y lugar de nacimiento de Joe Biden, hoy día vamos a tener que estar atentos a cómo resulta, porque el 2016 Trump le ganó a Hillary Clinton en Scranton. Y el 2020, o sea, no le ganó, pero acortó la distancia. Y el 2020 Biden volvió a extender la distancia. Entonces la pregunta es, en Scranton y así en otros lugares, en otros condados, ¿fue la presencia de una figura como Joe Biden la que permitió ganar? ¿O fue la figura de Donald Trump la que... Pero me sigue quedando la duda generó rechazo. si más votantes es mejor noticia para quién o eso es imposible de saber. No, yo te diría que depende del estado. Vamos a los números macros, no a condados, vamos a los números macros. Una mayor participación
de, por ejemplo, en un estado de demócratas, en un estado como Wisconsin, puede terminar inclinando la balanza a favor de Kamala Harris y, por ejemplo, de la candidata al Senado y a lo mejor dar vuelta un asiento de la Cámara de Representantes. Una menor participación o una mayor abstención en ese estado podría significar, claro, pero te cambio de estado, otro estado bisagra, vamos a Arizona. Una mayor participación podría terminar favoreciendo a los republicanos en Arizona porque va a aumentar sus números y ese estado se ganó por 0,20 puntos porcentuales. Estábamos hablando también de la polarización, de la calidad de la política. Donald Trump ha cambiado al Partido Republicano, ¿no? Cambia la cara al Partido Republicano, genera la fuga de algunas figuras como Liz Cheney, también una de las hijas de George Bush apoya a Kamala Harris, o sea, Liz Cheney va directamente a apoyarla desde hace ya varias semanas. ¿Qué Quizá pasa? lo vaya a tío Schwarzenegger ahora Claro. que fue gobernador. Claro, ¿qué pasa con esta figura en el Partido Republicano? ¿Ha cambiado el Partido Republicano? ¿Se ha acomodado Donald Trump? Lo que ocurre es que ambos partidos han tenido un cambio en la coalición de votantes que los apoya. Más que, y eso implica con los cambios. Ustedes mencionaban estos casos notables de republicanos o figuras republicanas, independiente que tengas en un amplio espectro, desde liberales moderados a conservadores eventualmente, que van a votar por Kamala Harris. Pero también tienes votantes, figuras demócratas, que están votando por Donald Trump. El mismo Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, ex diputada por Hawái, precandidata presidencial en el Partido Demócrata, que hace 1 o 2 semanas se registró para votar como republicana y ha estado en actos de campaña. ¿Qué está pasando? Se está produciendo una inversión en términos macro. El Partido Demócrata se está transformando en el partido de las clases acomodadas, de mayores ingresos, con mayores niveles de educación, máster, doctorado y de la ciudad. Y el Partido Republicano se está transformando en el partido del mundo rural, de los grupos de ingresos medios, medios bajos y con menores niveles de educación. Y eso en la práctica produce un cambio porque los pocos moderados o conservadores demócratas pasan a ser el ala más liberal de los votantes republicanos y viceversa. Los republicanos más liberales pasan a ser el ala conservadora o centrista del Partido Demócrata. Y eso es un cambio que está en proceso. ¿Cambian los partidos? Por supuesto. O sea, con Donald Trump el Partido Republicano tiene 2 giros importantes. Primero, se separa de la ortodoxia económica en materia de tarifas y aranceles. Eso es ya una realidad y viene desde el 2016 en adelante. Y también se separa de la visión más asociada a Dick Cheney, a George Bush hijo, pero también a George Bush padre y a Ronald Reagan, de intervención en conflictos militares por los intereses de expandir la democracia, qué sé yo. Y el Partido Demócrata se puso al revés. El Partido Demócrata hoy día no es el partido rural, sino que es el partido de los estudiantes universitarios en las ciudades, que tiene una agenda muy determinada por las discusiones propias de las universidades y los campus. Ahora, Álvaro, Estados Unidos, como muchas naciones, es un país de migrantes. Correcto. La historia de Estados Unidos no se entiende sin la migración. Pero dentro de las minorías, ¿hay minorías que decidan más la elección que otras? La minoría afroamericana, la minoría de los latinos, los asiáticos. Sí. ¿Cuál es el peso específico? ¿Cuánto ha crecido el voto latino, por ejemplo? Lo pregunto porque a la luz de los últimos días ha habido, por decirlo de alguna manera, errores no forzados, por decirlo elegantemente. Esto de la isla de basura flotante que llama Puerto Rico, evidentemente es una locura. No en Florida, porque en Florida incluso el puertorriqueño que puede haber mirado con recelo esa declaración va a votar igual por Donald Trump. Sí. El cubano que es primera generación allá en Miami, no hay cómo vote por un demócrata. Pero en los otros estados donde Pensilvania, ya... Claro, hay 470.000 votantes de origen puertorriqueño. Donde ya hay muchos votantes latinos. ¿Cuáles son las minorías que hoy día pueden inclinar la balanza o no la inclinan? No, sí la inclinan. Los 2 grupos de minorías que, más allá del porcentaje de participación de la población y del padrón, son la población afroamericana y los hispanoamericanos. ¿En ese orden? Parece que se ha invertido en el último tiempo. Se ha ido invirtiendo. Sí. Pero nuevamente, y esto a pesar de que la gente piense que es una respuesta preconstruida, depende de cada estado, porque los perfiles son muy distintos. Yeah. O sea, por ejemplo, es muy difícil hablar de los latinos en Estados Unidos. Exacto. Hay de todo. O sea, eso es un problema. Por ejemplo, en un estado que no es bisagra, el estado de Illinois, donde está Chicago. Okay. En la ciudad de Chicago, después del último censo... Que hace poco. Exacto. Sí. Acabo de estar hace 2 semanas por temas de trabajo. En la ciudad de Chicago, según el último censo, que fue el que actualizó todas las estadísticas de los electores por estado y qué sé yo, la ciudad de Chicago, y esto incluye todo el condado de Cook y otros más, tiene 1/3 de personas blancas, 1/3 afroamericanos y 1/3 hispanos. Y por primera vez
los hispanos son más que los afroamericanos. Está bien, es milimétrico, será, estoy inventando, 31%. Pero son 3/3 y ahí es. Ya. El blanco anglosajón protestante, el WASP, el blanco norteamericano es 1/3, el afroamericano otro tercio. Y el latino otro tercio. Ya. Pero, por ejemplo, en esa zona, el principal componente de la comunidad latina son mexicanos y algo de centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños. Okay. Ese bloque sigue votando mayoritariamente en una proporción de 2-1 por los demócratas. Pero, por ejemplo, si te vas a Arizona o Nevada, que también tiene un componente amplio de inmigrantes de origen mexicano y centroamericano, no es la proporción 2-1 por voto demócrata. Y eso, por ejemplo, es lo que está mostrando por qué Nevada es un estado competitivo. Y ya se produjo ese efecto en la elección del 2022. ¿Qué pasó en Nevada en la elección del 2022? Compitió por la elección senadores, compitió la senadora la senadora de origen hispano por el Partido Demócrata, y compitió un ciudadano X por los republicanos. Y la diferencia fue de menos de un punto. Ganó la Cortés Masto, que es la senadora. No, Cortés Masto, no Alejandro Ocasio Cortés, este senador por Nevada. Pero ¿qué pasó en la elección de gobernadores? Exactamente igual, y ganó el candidato republicano. ¿Por qué? Porque cuando fuiste a revisar los resultados de las encuestas a boca de urna, el voto latino se corrió 2, 3, 4 puntos a favor de los republicanos. Lo que ocurre es que en esa elección, los dos candidatos a gobernador eran hombres. Entonces, el movimiento del voto latino significó el neteo a favor de los republicanos y se acabó. En la elección al Senado, la senadora jugó la carta de ser mujer. Y justo en el proceso del 2022 del fallo que revocó Roe versus Wade, de qué sé yo, y eso fue lo que le permitió quedar arriba. Entonces, por eso te digo, depende del bloque y depende del Estado. Qué difícil, ¿ah? Muy Porque difícil. hay que mirar con mucha lupa, atención qué pasa con cada uno de los depende del estado, estados. Sí, claro. Hoy día, lo que se ha dicho es que no vamos a tener resultados. No deberíamos. Pero que sí deberíamos fijarnos mucho en Pensilvania, Georgia, es el primer Correcto. estado que deberíamos De los tener. bisagras Georgia y Carolina del Norte. Correcto, Valentina. Por ahí podría Sí. ser Sí. alguna clave, quizá, o alguna pista, ¿no? Ya. Lo primero en Georgia, hay que ver Georgia, al igual que todos los estados en general, los primeros cómputos que empiezan a entrar son los cómputos de los condados rurales, por dos razones. Porque son más pequeños, tienen menos votación, y segundo, porque esa gente vota mayoritariamente presencial el día de la elección. Ya. Luego, tenemos que poner atención no al condado donde está Atlanta, que es Fulton County, sino que tenemos que mirar los condados donde están los suburbios de Atlanta. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Donald Trump acorta distancia en lo que fue la elección 2020 en todos los condados que envuelven Atlanta, podría ganar manteniendo sus márgenes en el resto del estado. A contrario censo, si Kamala Harris mantiene la votación en Atlanta, pero sube la votación en los condados que rodean Atlanta, podría quedarse con el estado. Eso es lo primero a ver. Sí. A ver, si vamos a lo que hablábamos al comienzo, porque para la gente debe ser tan difícil empezar a ver cuáles son estos estados, los bisagras y cómo se han comportado. Si vamos a los pools de encuesta, Ya. Quedémonos con eso, que es la última foto antes del photo finish antes de la votación. De los 7 estados bisagra, ¿qué dicen las encuestas? Ya. El promedio de encuesta, para que la gente no se confunda, no es la última encuesta que salió ayer, sino que es el promedio, y de las encuestas que tienen un rigor científico. Hay 4 estados en donde todos están dentro del margen de error, así que vamos a dar 4 de los 7, está hablando de estos 7. 4 de los 7, todos están dentro del margen de error, eso se da por descontado. Hay 4 estados donde Donald Trump llega arriba, que serían Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada, con distintos márgenes. ¿Dónde llega más cómodo? En Arizona, con casi 3 puntos. O sea, estaría a punto de salir de la zona del margen de error. ¿Dónde llega más estrecho? En Georgia, con menos de un punto en torno a la centésima. Los otros 3 estados, que es lo que se conoce en política como el muro azul de los demócratas, porque ese es el color que se les asigna. Pensilvania, Michigan y Wisconsin. En Michigan y Wisconsin está consistentemente arriba Kamala Harris, donde está una de sus ventajas más amplias es Michigan con 1.2 puntos porcentuales en el promedio. Y en Pensilvania, hoy día, la foto aparece Kamala Harris con centésimas adelante, pero ¿cuál es el problema, Iván? Que Pensilvania ha estado yendo y viniendo en el promedio de encuesta en los últimos 2-3 meses.
Ya, esto va a ser milimétrico. Milimétrico. Esto va a ser milimétrico. Claro. Y no hay que ser pesimista ni nada, pero no es descartable que esto llegue a la elección, a ser parecido a la elección de Bush y Al Gore que termina en tribunales. O al menos la que le permitió al mismo Donald Trump ser presidente de la primera. Ahora, te quiero agregar un dato ahí. Hay estados, entre ellos Pensilvania, que si la diferencia entre los dos candidatos más votados es de menos, o sea, igual o inferior al 0,5% de los votos válidamente evitados, se gatilla un recuento automático de votos. No es necesario impugnar. Hay otros estados donde no existe el recuento automático, pero todo candidato puede impugnar. En esos estados donde no existe el recuento automático, el que impugna tiene que costear la demanda y además tiene que costear lo que implica el recuento de los votos. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto República, muchas gracias por esta conversación, este análisis, para ayudarnos a entender lo que viene, en qué estamos en las elecciones en Estados Unidos. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y le mando un saludo a toda la gente en Copiapó. Ustedes saben que yo soy de allá, entonces soy como de esos estados pequeñitos, como Nuevo México, Vermont, que no pesan mucho, pero que nos gusta que nos reconozcan. Siempre es bueno mandarles algo. ¿Sí? ¿Sí o no? De todas maneras, Álvaro, a las muchas gracias. regiones.